Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos otra tarde. Bueno, tarde-noche porque depende del país en el que me estén viendo. En algunos ya es de noche. Bienvenidos a Café con Ere. Hoy la tarde está muy calurosa. Esta transmisión, acuérdense que es desde Las Vegas, Nevada. Aquí es desierto. Entonces, cuando no te estás muriendo de frío, literal te estás muriendo de calor. Así que hoy está, bueno, no está tan alto, estamos a 28 grados, pero se siente fuertecito. Gracias infinitas a todas las personas que ven mis programas. Últimamente he estado comentándoles que recientemente acabo de cumplir un año con este programa Café con Ere. Tenía otro nombre, pero no lo voy a mencionar, pero la temática ha sido la misma. Entonces, pues yo sigo de manteles largos. Tal vez las próximas semanas yo siga de manteles largos porque celebración es celebración, triunfo y logro tienen que celebrarse. Así que gracias infinitas a todas las personas que me han acompañado durante estos ya 48 programas. Hoy es el programa 48 y aunque ya he cumplido un año, pues algunas semanas no transmití, así que por eso faltan las demás semanas para que se complete el año. Les voy a compartir mis redes sociales. Este programa se transmite por otras plataformas, así que les voy a compartir mis redes. Esta es la personal, Ere González, así me encuentran, Ere González. González con ese al final. Es muy importante ese pequeño detalle. En YouTube, ahí está una recopilación de todos mis videos, conferencias y demás. Heréndida González Rueda, ahí me encuentran. Heréndida no tiene error de dedo, así es mi nombre. González tampoco es error de dedo, es González con ese al final, Rueda, en YouTube. Y en Amazon, para los que no me conocen, soy escritora, soy editora, soy embajadora para la paz por una ONG que tiene participación especial en la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU. Y aquí pueden encontrar todos y cada uno de mis libros, ¿ok? Y si quieren un poquito más de chisme, aquí les dejo mi Instagram, me pueden seguir también por allá, por acá. Paloma-5231. No me pregunten lo de Paloma. Algún día se los contaré en forma de chisme. Bueno, tenemos a Fiesta de la Lectura, que nos manda un primer mensajito. Gracias por ser parte de Fiesta de la Lectura. Este mensajito me lo mandan los gatos de Vena, así que gracias, gatos de Vena, por estar pendiente de esta transmisión. Y fíjense que el programa del día de hoy está increíble. Se llama Miedo al que dirán. ¿Cuántas veces han dejado de hacer algo por miedo al que dirán? ¿Cuántas? Yo pienso que todos en algún momento. Todos. O sea, yo que les traigo el tema, tal vez alguna vez dejé de hacer cosas por miedo al que dirán. Pero antes de empezar, les quiero comentar que esto sucede muchísimo en las relaciones. Es decir, cuando uno empieza a quedar bien con alguien, uno siempre tiende a aparentar. Entonces, tiende a quedar bien, pero llega el momento en que siempre quieres quedar bien, que estás dejando de ser tú, estás dejando de ser auténtico. Y cuando quieres sacar tu personalidad, pues entonces a la otra persona se le va a hacer extraño y se va a crear un conflicto. Esa es una de las principales razones, pero no quiere decir que solamente ahí. Esto significa que es como que ¿dónde sucede más esto del miedo a qué dirán? ¿Dónde se origina? Bueno, el miedo cuando se activa sin que exista un riesgo real para justificarlo, en vez de ser útil, se convierte en un funcionamiento desadaptativo para afrontar las dificultades. Recuerden que en las charlas pasadas les he comentado que de hecho el miedo es bueno. ¿Por qué? Porque cuando sentimos miedo se nos activa una alarma que es la que nos ayuda a protegernos o a reaccionar, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos, en este caso, cuando nosotros tenemos miedo al que dirán, pues ese miedo se convierte en algo no positivo. En relación al miedo al que dirán los demás, se suelen producir dos tipos de procesos, ¿ok? El primero es miedo a que los demás nos hagan daño.
Y el segundo, que creo yo, Ere, que es el más común, es el miedo a una mala opinión de los demás. De hecho, cuando nosotros dejamos de hacer cosas, es precisamente por esa mala opinión de los demás o esa mala opinión que nosotros creemos o esa opinión que nosotros creemos que es mala o negativa, ¿ok? Entonces, el primer proceso, que es miedo a que los demás nos hagan daño, obviamente es valioso para nuestra seguridad identificar que otra persona pueda hacernos algún daño para así prevenir y actuar del modo más útil. Lo mismo que les comentaba, con el miedo nosotros tenemos que estar alertas. El problema surge cuando centramos nuestra atención en esa posibilidad y nos mantenemos en estado de alerta. Es decir, siempre estamos a la defensiva. Ahí radica el problema. Cuando todo el tiempo estamos a la defensiva. Y aunque muchas veces nos pueden hacer como críticas constructivas, hay que tener también cuidado con esas críticas constructivas, pues muchas veces lo que hacemos es como tratar de adivinar lo que esta persona va a hacer, lo que esta persona va a decir, lo que esta persona cómo va a actuar, ya sea de forma exagerada o la probabilidad de que ocurran ciertos eventos es lo que nosotros nos estamos creando en la cabeza. Y el otro proceso que yo les decía que considero que es el más común, esto lo considero yo y ustedes ya me dicen si sí están de acuerdo o no, es el miedo a una opinión de los demás. Entonces, la mayoría de opiniones nosotros las consideramos, acuérdense que les dije, las consideramos malas o negativas, ¿ok? Y aunque es normal ser sensibles a la opinión que otras personas tengan de nosotros o de nosotras, más aún si esas personas son significativas en nuestras vidas, en ocasiones le damos una excesiva relevancia y nos centramos con mucha insistencia en lo que podrían estar pensando sobre nuestro aspecto físico, sobre nuestra forma de actuar, lo que decimos, lo que pensamos, el trabajo que ejercemos, la pareja que elegimos, etcétera, ¿ok? Y lo más importante, como si dispusiéramos nosotros una bola de cristal, siempre vamos a adivinar que su opinión es negativa. Y esto sucede muchísimo porque nosotros, o sea, nosotros los que tenemos ese miedo a que algo malo vayan a decir, nosotros le estamos dando esa importancia, ¿ok? Nosotros estamos permitiendo que estas personas opinen, o sea, nosotros al pensar tanto que ellos van a opinar de una forma negativa, en realidad lo estamos atrayendo y funciona, o sea, de verdad así funciona el cerebro. Voy a leer los demás comentarios. Nos dice Beto Mendiola Elvena, saludos, un abrazote enorme hasta Morelia. Mili Tavares, muy interesante tema y tú lo expones magistralmente, como siempre, un abrazo gigante para ti. Gracias, preciosa, un abrazote enorme, Mili. Esther Arrúa, señora bonita, gracias por estar aquí. Buenas noches, Ere, muy bella, como siempre, muy feliz día, saludos. Por cierto, feliz día a los trabajadores. Sí, creo que es Día del Trabajo. No sé en todos los países, al menos en México sí, pero no sé en otros países si también se celebre el Día del Trabajo, pero en realidad este mes de mayo se celebran muchísimas cosas, entre ellas el Día del Trabajo, el Día de las Madres, el Día de los Maestros, y por ahí si se me olvida alguna fecha importante o algún evento importante, me lo recuerdan en los comentarios, ¿ok? No les quiero quedar mal. Bueno, otros factores que participan en el miedo al qué dirán los demás es nuestra personalidad, las tendencias en nuestro modo de pensar y de reaccionar ante los acontecimientos. Obviamente nosotros lo vamos a ver cada vez más desagradable porque nuestra tendencia va a ser a afrontar cualquier cosa que nos digan, pero con sufrimiento o dolor. Recuerden que el miedo al qué dirán es un tema porque sucede que digan lo que te digan, tú ya lo estás tomando muy personal y muy negativamente y tú lo tomas como algo malo, entonces obviamente eso te va a causar sufrimiento y dolor o sufrimiento o dolor.
el dolor no necesariamente tiene que ser un dolor físico. ¿Ok? Esto es muy importante aclararlo porque el dolor no solamente es físico. No sé si ustedes han tenido alguna pérdida emocional y ustedes sienten que les duele, o sea, dentro de su cuerpo. Yo digo, me duele el alma, ¿no? Me duele el corazón. O sea, hay un dolor interno, sí existe. Sí existe y quiero que lo tengan muy en cuenta. O sea, no es un dolor, ay, me duele la cabeza, ay, me duele un dedo, ay, me machuqué. O sea, no ese tipo de dolor. No estamos hablando en este momento ni en esta charla de ese tipo de dolor, sino es como lo siente la persona. Entonces, como nosotros le estamos dando la importancia a esa persona y más si nos interesa, cuando decimos que nos interesa o que esta persona es importante para nosotros, principalmente están nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, pero muchas veces esto es con la pareja, con una amistad, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo más adelante desde dónde se empieza a generar este miedo al que dirán. El otro es nuestra biología, que puede determinar una percepción de fragilidad y en consecuencia reforzar, marcar nuestra visión temerosa del mundo. Hay personas con mayor vulnerabilidad en ansiedad o estrés, por ejemplo, y esto genera, en caso de que no se actúe ante ello, patrones de pensamientos y conductas desadaptativas. Es decir, nosotros le estamos dando más importancia a la opinión de otra persona que lo que realmente sentimos y muchas veces la opinión de esa persona tiene que ver con su estado de ánimo, lo que le haya sucedido durante el día. Si está de buen humor, si está de mal humor, si está triste, si está con ansiedad, si está con depresión, es la persona. Pero si tú le pides una opinión o si tú haces algo y esta persona opina, tú te lo tomas como real, como verdadero, como que esa persona tiene razón. Por eso aquí habla de nuestra biología, que tenemos nosotros que evitar estos pensamientos y estas conductas desadaptativas, ¿ok? Y nos dice Esther Arrua que es a nivel mundial. Gracias infinitas por el dato. Y el ingeniero Gerardo Sánchez, buenas noches a todos, bendiciones. Buenas noches, gracias por estar pendiente. Existe el dolor cuando te lastiman una persona importante en la vida de uno. Así es, gracias por su aporte. Arlet, buenas noches, saludos desde Puebla. Un abrazote enorme, bonita. Gracias a todos los que están pendientes. Me hacen mi noche de verdad. Gracias infinitas. Otro factor que influye son nuestros aprendizajes. Este me encanta porque la educación que recibimos es muy importante, pero no solo la educación que recibimos en la escuela, o sea, no se refiere exactamente a esa, sino desde el núcleo familiar. También en esta cuestión, si desde la infancia se refuerza la idea de que es crucial de que los demás piensen de nosotros o de nosotras cosas positivas y eso va a determinar nuestras oportunidades o nuestro desarrollo, obviamente nosotros le damos importancia a esos comentarios, pero ojo, fíjense que no sé si a ustedes les ha pasado o ustedes lo han hecho porque suele suceder de cuando eran pequeños, ustedes tal vez se ponían una ropa, pero que no combinaba. O sea, entonces te empezaban a decir que parecías caja fuerte, que parecías piñata, o si tus pantalones pues ya estaban cortos porque creciste, entonces se empezaban a burlar de ti, pero no una burla como para, o sea, no para lastimarte, pero sí te fastidiaban. Es decir, porque al final burla es burla. Entonces, si tú de niño siempre veías estas acciones, ya sea de tus papás, o sea, tal vez a ellos se les hacía gracioso, o tal vez tú ibas y te ponías lo que te encontrabas, ¿no? Te ponías un moño y luego saca otros broches y luego unos aretes y unos collares y una blusa verde y un pantalón azul. Entonces, ay, mira la piñata, ¿no? Y empezaban a burlarse. Todos estos tipos de experiencias y aprendizaje repercuten muchísimo. Y lo digo que muchas veces tal vez ellos no querían en realidad como burlarse
o tratarte mal, simplemente se les hacía gracioso, pero a ti te fastidiaban. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo los que tenemos niños pequeños. Yo soy una de ellas y aprendo muchísimo con todos esos programas. Hay que tener mucho cuidado cómo les hablamos y cómo nos dirigimos hacia ellos y cómo es nuestra reacción. Muchas veces yo me he reído, sinceramente, pero me aguanto o lo que hago, me volteo y finjo que me estoy riendo de, no sé, de un video, de una foto o algo, pero no los hago sentir mal y ellos saben, un niño sabe y siente y uno como papá sabe y siente lo que está haciendo por el comportamiento del niño. Entonces, si hay cosas chistosas, pues es eso, una cosa chistosa, una cosa graciosa, no es lo mismo a que te estés burlando o lo estés ofendiendo. Ya cuando uno toma las cosas personales y empieza uno a estar ahí como cuchillito de palo con los niños, si eres maestro también hay que tener mucho cuidado, si eres cualquier tipo de educador, si eres incluso una persona que los cuida, no sé qué nombre tengan en sus países, después de clases hay personas que cuidan a los niños, entonces hay que tener muchísimo cuidado cómo nos dirigimos, porque de ahí, por eso les decía que era muy importante, porque de ahí surge el miedo al que dirán. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo sus expectativas, pero eso es lo que creemos nosotros y así nos lo sembramos y nos lo tatuamos en el cerebro y así crecemos con esos miedos, con esas inseguridades, con ese temor a no hacer cosas. ¿Por qué? Por miedo al que dirán, por miedo a lo que te van a decir, por miedo a no cumplir sus expectativas. Acuérdate que las expectativas es algo que nosotros mismos inventamos. Las expectativas no existen, es una palabra que nosotros le damos a algo que nosotros queremos que suceda y que muchas veces es imposible. Esas son las expectativas, ¿ok? Entonces, pues obviamente el resultado puede ser un estado de alerta, de vigilancia, de expectación. A esto en psicología se le llama sesgo atencional, que es la tendencia a dirigir la atención selectivamente hacia el procesamiento del material que posee un contenido congruente con el estado de ánimo. Es decir, como que muchas veces no checa, o sea, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás haciendo con lo que la otra persona te está diciendo, como que no, en tu cerebro no hay coherencia, pero por eso nosotros debemos de dejarle de dar importancia a las personas. ¿Por qué a las personas? Porque ellas son las que opinan, las que dicen, las que comentan, las que te critican, etcétera, etcétera. Y otra pregunta que yo les haría a ustedes, ¿hasta qué punto condiciona nuestra vida el miedo al que dirán los demás? ¿Hasta qué punto nosotros podemos permitir? Fíjense que tal vez porque no creo, ¿no? O sea, yo digo que tal vez yo en algún momento sí tuve miedo a que dirán, pero no creo porque yo era bien, pues no sé si bronca o rebelde, no sé qué palabra usar, pero como que a mí me valía y hasta la fecha yo doy muchísimas gracias a Dios que me sigan valiendo muchas, muchas, muchas cosas, porque al final digo, o sea, las personas no me compran la ropa o las personas no me van a mantener o no le van a dar de comer a mis hijos o no los van a sacar a pasear o ellos, en fin, o sea, yo siempre digo, de verdad tengo años diciendo, es su opinión, es su punto de vista, o de plano digo yo, ay, pobrecitos, o sea, a lo mejor están pasando alguna situación difícil y luego se quieren desquitar conmigo, digo yo, no, no me importa tu opinión, no me importa tu punto de vista y de verdad, se los digo así honestamente, paso la página, porque si uno se queda enganchado con eso que escuchó, es cuando empieza ahí el taladro en tu cabeza. Voy a leer estos dos comentarios que me llegaron. Y nos dice Mili, y yo creo que no importa de dónde venga la opinión, lo importante es que la opinión o el concepto que tengamos de nosotros mismos debe estar por encima de cualquier comentario. Totalmente de acuerdo, Bonita, gracias infinitas. Mientras más baja es nuestra autoestima, más nos afectan las opiniones de los demás. Sí, de hecho más adelante voy a hablar de eso, pero gracias infinitas. Hoy en día me hace importante la gente que hace no tienen vida. Hoy en día me hace importante.
La gente que hace no tiene vida. Ok, ahorita me explica bien su comentario para leerlo correctamente. Bueno, la hipervigilancia hacia los demás, aquí yo siento que también radica muchísimo. Si ya de chiquitos ya nos pasó lo que nos pasó, ya nos dijeron que parecíamos piñatas, que parecíamos caja fuerte, que no teníamos combinación, que parecíamos arbolito de Navidad o lo que ustedes quieran. Me refiero a la ropa, pero hay muchísimas otras cosas, ¿ok? Hay muchísimas otras cosas que nos pudieron haber dicho. Si desde ya lo traemos, ok, llega el momento en el que nosotros mismos nos tenemos que dar cuenta, y como decía Mili, cuando empezamos a hacer introspección, pero ok, les doy como que el puntito, les doy la duda razonable, ok, no saben, no han ido con un especialista de la salud emocional, no han trabajado su autoestima, entonces lo que afecta todavía más al miedo al que dirán es la hipervigilancia hacia los demás y sus supuestas opiniones y pensamientos, ya que esto obviamente va a tener un efecto directo sobre nosotros, pues inducen constante análisis defensivo, alterando incluso nuestra forma de actuar para que sea adecuada. Acuérdense que siempre y cuando ustedes no estén lastimando a alguien, ofendiendo, ustedes actúen como ustedes quieran. Y cuando me refiero a esto, obviamente dentro de lo normal, aunque lo normal, pues muchas veces varía, o el sentido común, pues muchas veces no es tan común, pero me refiero, si no estás con groserías, si no estás peleando, si no estás gritando, si no estás ofendiendo, si no estás en una actitud déspota, o sea, todo lo negativo, si tú estás, si crees que estás en lo correcto, tú sigue haciendo lo que tú crees que es correcto, no lo que otros te digan que es correcto o no. No si tienes un puesto de trabajo, ay, ¿por qué trabajas de tal? ¿Por qué tienes tal puesto? Ay, ¿por qué no te dediques a otra cosa? Ay, ¿por qué vendes ropa en los tianguis? Ay, ¿por qué? O cualquier cosa. Cualquier cosa. Ay, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Bueno, o sea, esto es lo que nos detiene muchas veces a incursionar, a emprender. Acuérdense que cualquier pequeño negocio, así estés afuera de tu casa vendiendo hielitos, y más en ese tiempo de calor, o bolis, o no sé cómo le digan en sus países, así estés afuera de tu casa vendiendo aguas frescas o algo, o sea, es emprender, pero muchas veces por el miedo al que dirán, ni eso, o sea, ni nos asomamos a la ventana o a la puerta para emprender. Entonces, si tú crees que estas personas que te van a criticar te van a dar de comer, pues entonces sigue así. O sea, sigue escondiéndote detrás de tus miedos, pero bueno, esa no es la idea, esa no es la idea. Aquí es como para que todos salgamos adelante, ¿no? Y el otro comentario que nos hace Mili, cuando estamos seguros de quiénes somos, las opiniones ajenas pierden de relevancia. Totalmente de acuerdo. Fíjense que este funcionamiento, o sea, este funcionamiento de las personas, de sus opiniones, déjenme quitar el comentario que lo dejé. Ahí está. Este funcionamiento de estas personas que siempre están opinando, ojo, que nosotros creemos que van a opinar, muchas veces esas personas ni opinan, pero nosotros estamos tan enfermos o estamos tan dañados o estamos tan inseguros o tenemos la autoestima por el suelo que siempre estamos pensando que algo malo van a decir o que algo malo va a suceder, pero eso es lo que nosotros pensamos, ¿ok? A esto se le llama sesgo interpretativo, porque uno mismo está procesando los estímulos ambiguos, dando preferencia al significado de peligro sobre el neutro. O sea, nosotros mismos le estamos dando más importancia de la que deben. Y otros factores como el perfeccionismo, la baja autoestima, la poca tolerancia a cometer errores o a aceptar las críticas u opiniones contrarias o negativas de los otros están en el origen y en el desarrollo de esta dificultad, que es que nosotros mismos estamos en un ensimismamiento, pero con nosotros. O sea, ya no se trata de las demás personas.
ya se trata de nosotros, de que nosotros ya nos creemos tanto que no somos buenos para emprender, que no somos buenos para incursionar, que no somos buenos para enseñar, que no somos buenos para hablar. Imagínense si a mí me dijeran algo con estas charlas que les doy, o sea, no estuviera aquí con ustedes, pero las opiniones de las demás personas solamente funcionan si tú le das entrada, si tú le das cabida, si las demás personas, quien sea, opinan, dicen, comentan, yo siempre les digo, es su opinión. O sea, no tienen nada que ver conmigo. Si estas personas están frustradas, si estas personas necesitan atención, si estas personas tuvieron un mal día, si estas personas no se han tomado la molestia de conocerme, su opinión de verdad no importa, no vale, no me afecta. Entonces, se los digo yo como coach experta en mindfulness, no se los digo nada más porque me lo estoy sacando de la manga, sino porque así debe de ser, ¿ok? Y se los digo por experiencia. Entonces, hay muchas cosas que nos dicen que no deberíamos hacer. No deberías de comportarte así, no deberías de vestirte así, no deberías de hablar así, no deberías de caminar así, no deberías de comprarte ese coche, ese carro, no deberías andar con fulano, con mangano, con sutano, con sutana. Es su opinión, ¿ok? Entonces, aquí viene lo más importante. ¿Cómo superar el miedo al que dirán los demás? Y les voy a dar algunas claves para controlarlo. Esto es muy, muy, muy importante. Gracias infinitas a las personas que me ven, a las personas que van a ver esta repetición, a las personas que están pendientes y comentando. Mucha seguridad, amor y satisfacción en nosotros mismos para que no nos afecte nada. Así es, bonita. Cuando las personas hablan mal o critican, se hace más importante porque no tienen vida y se ocupan de otra vida, no de las suyas. Así es, ocúpense de sus vidas. Pónganse a estudiar, pónganse a tejer, pónganse a leer, pónganse a ver las charlas de ERE. Están en Facebook y están en YouTube. Ahí pueden entretenerse horas y horas y horas y horas. Les va a encantar. Y tal cual, súper de acuerdo. Yo la veo y escucho porque me gusta su programa. Gracias, gracias, gracias infinitas de verdad. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de nuestras tendencias. Acuérdense que todo esto se trata de nosotros, no se trata de las demás personas. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos con ese miedo al que dirán, ¿qué creen? No solamente vamos a seguir con miedo con las personas que creemos que van a opinar, sino que así nos movamos a otra ciudad, a otro trabajo, tengamos otros amigos, siempre vamos a tener ese miedo si no nos ocupamos de él. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de que empezamos con esa mirada temerosa o con esa alerta a los pensamientos o a lo que los demás puedan decir o a los aprendizajes que hemos tenido, las experiencias que hemos tenido, si somos conscientes de esta forma en la que actuamos y por qué se produce, ya tenemos el primer paso para avanzar a la solución. Entonces, algo que yo les recomiendo muchísimo para superar el miedo al que dirán es ¿cómo te sientes? O sea, cuando te empieza este miedo al que dirán, tienes que escanearte y ver exactamente lo que tú crees que los demás van a pensar. Esa es tu creencia, esa es tu expectativa, no significa que es real. Entonces, cuando tú ya te das cuenta de tus pensamientos, es muy fácil que puedas, los pensamientos no se pueden controlar. Los podemos dejar fluir. Lo que nos recomiendan muchísimo, sobre todo en el mindfulness, es que los pensamientos no los controlamos porque nos volveríamos locos, sin embargo, sí los podemos dejar fluir. ¿Qué significa esto? Que llegan los pensamientos, pero no los juzgamos, no los criticamos y simplemente dejamos que pasen. ¿Por qué? Porque no les vamos a dar solución a todos. Esa es una. Porque casi el 85% son negativos.
El resto son repetitivos o positivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es demasiada información para nosotros. Otra cosa que podemos hacer para superar el miedo al que dirán, y bien ya nos lo adelantaba Mili, que también sabe muchísimo de estos temas, es trabajar en nuestra autoestima. Debemos entender que nuestro valor como personas está en el propio hecho de ser personas con responsabilidad. Ser conscientes de nuestras limitaciones y fragilidades, tanto como valorar nuestras cualidades y fortalezas, eso nos va a ayudar muchísimo. Fíjense que en casi la mayoría de mis libros, pero sobre todo en los primeros, yo les regalo muchas tablas y cuestionarios en los que ustedes pueden ver cuáles son sus virtudes, cuáles son sus fortalezas y detectar, ok, estas ya las tengo. Si ya las tienen, déjenlas ahí, déjenlas en paz, ya las tienen. Ok, ahora, ¿cuáles te hace falta pulir? Entonces, cuando nos hace falta pulir algo, en eso es en lo que trabajamos, no en lo que ya tenemos. Lo que ya tienes, ok, ahí déjalo bien, gracias. Entonces, cualquiera de mis libros, de los primeros libros que tengan o que quieran adquirir cualquiera, ahí les voy a poner aquí cómo aparezco en Amazon. Cualquiera de esos, lo voy a dejar aquí a propósito, ahí vienen todas estas tablas, todos estos cuestionarios, todos estos test para ver cuáles son tus fortalezas y tus virtudes. Fíjense que es muy, muy, muy importante conocerlas, porque ya yo creo que en cada programa lo digo, a mí me dio muchísimo gusto saber que era una persona muy creativa. Entonces, ya lo era, pero cuando te das cuenta que lo eres, yo me sentí súper orgullosa. ¿Por qué? Porque me di cuenta que era una persona que sé solucionar, que me gusta dar más soluciones que problemas, porque veo como que un panorama más amplio, porque siempre estoy buscando alternativas. Entonces, no lo sabía de esta forma. Ahora que lo sé, se los puedo compartir y estoy súper feliz conmigo. Otra cosa que podemos hacer es trabajar en el perfeccionismo. Ojo, 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 muy importante lo que les voy a comentar aquí. Nadie posee la perfección. Entonces, cuando yo les digo trabajar en el perfeccionismo es darnos cuenta que nadie es perfecto, nadie. Entonces, obviamente, cuando tú quieres conseguir la perfección, lo único que vas a lograr es frustrarte o desanimarte. Entonces, cuando yo les digo trabajar en el perfeccionismo, significa aceptar que el perfeccionismo no existe, sin embargo, la excelencia sí. Y lo que les quiero comentar con esto es que podemos hacer siempre lo mejor. Siempre que vayan a hacer cualquier cosa, hagan lo mejor que puedan, de verdad. Si algo no funciona, al menos que ustedes se queden con la satisfacción de haber dado lo mejor de ustedes y no que digan, chin, pude haber hecho más. Ay, ¿para qué no intenté esto? O sea, no, den lo mejor de ustedes, denlo todo, den el 200% o el porcentaje que ustedes puedan, si es lo mejor que ustedes tienen, y al final se van a sentir satisfechos. Otra cosa es ajustar las expectativas. Esto es muy importante que lo comprendan. Las expectativas son cosas que nosotros los humanos nos inventamos. No existe. La expectativa es algo que yo me invento y que yo en mi cabecita creo que eso va a pasar o eso debería de pasar. Esa es tu expectativa y no significa que sea real. O sea, es algo que tú te inventas. Y si no sucede como tú creías que iba a pasar o como tú piensas que va a pasar, entonces es un fracaso, es lo peor, es sufrimiento. No. Quiero que entiendan las expectativas como se no se creen expectativas. Para mí, crear expectativas es como futurizar. No sabes lo que va a pasar, es lo que tú estás creando en tu cabeza. Entonces hay que ser realistas. Y esto también va para nosotros. Deja de pensar que otros están pensando cosas negativas. Parece algo incongruente, pero sucede.
Deja de estar pensando que alguien más va a pensar cosas de ti. Así funciona el ser humano y se los tengo que decir. Está un poco enredado o suena enredado o se ve enredado, pero no, nosotros mismos lo estamos enredando con estas expectativas, ¿ok? Entonces, algo muy importante, la opinión de los demás no determina ni condiciona nuestro bienestar. Eso que les quede muy claro. Depende de muchas otras cuestiones que tienen que ver con nosotros mismos, ¿ok? Y buscar pruebas de realidad. Así le llaman en psicología a las evidencias cuestionables tras observar y analizar objetivamente lo que pensamos e interpretamos. Y esto es a partir de un hecho o acontecimiento. Voy a leer otro comentario. Nos dice Mili, algo que nos puede ayudar es aceptarnos tal y como somos y entender que somos únicos e irrepetibles, somos maravillosos. Gracias infinitas, Mili, es correcto. Gracias por tu comentario. Es muy cierto esto que comentas. Es difícil si no empezamos. Ojo, todo esto que les estoy diciendo es difícil si no empiezan. Obviamente todo en la vida va a ser difícil si ustedes no lo intentan. En el primer momento que el ser humano diga, ya basta, y empiece a actuar, en ese mismo momento su vida va a empezar a cambiar. Y se los digo yo por experiencia. No corran, vayan un paso a la vez, pero vayan. No se me detengan, paso a paso, no importa que sean lentos. El que quiera correr, que corra, pero lo importante es que avancen. No se me paren, simplemente empiecen. Y siempre les he dicho, de todas las herramientas que yo les recomiendo, de todas las lecturas, de los libros, de los cuestionarios que les estaba comentando, con uno que realicen o de esta información que yo les estoy dando, que algo se le quede a una persona, con esa yo estoy encantada de la vida y estoy feliz de haber cumplido ya un año con mi programa, así que gracias infinitas por ello. Y otro, yo creo que es de lo más importante, perder el miedo a comentarios negativos y críticas. Yo se los digo por experiencia, de verdad, y alguien me comentaba, ¿no caerá esto en el ego de que te valga o de que no te importe? Pues cada quien, ¿no? O sea, si estas personas que opinaron eso, de que si yo no caí en el ego, pues ya es opinión de cada persona, porque imagínense que a mí me empezara a importar lo que las demás personas piensan u opinan. Dios mío, o sea, ¿dónde acabaría yo? Entonces, así mismo ustedes deben de perder el miedo a comentarios negativos y críticas. Es decir, vamos a reflexionar, o sea, ¿son tan graves las consecuencias de que alguien piense mal de nosotros? Al final, y que esto se les quede muy grabado, es la opinión de la otra persona y no tiene nada que ver con ustedes. No existe lo bonito, no existe lo feo, no existe, bueno, las cosas, por ejemplo, es que me dijo cosas negativas, o sea, dependiendo cómo te lo tomes tú, si ya te estás tomando las cosas personales, ok, pues ahí es cuando te va a afectar muchísimo, pero si esta persona dijo una sarta de cosas y era dependiendo su estado de ánimo, es lo que esa persona tiene en su mente, en su corazón, en su cabeza, en su pecho, y hay que dejar ser a estas personas. Entonces yo les recomiendo perder el miedo a comentarios negativos y críticas, y también tener mucho cuidado con esas críticas constructivas. Yo sugiero que no hay que hacerles caso, porque muchas veces en la crítica constructiva también va disfrazada de mucha negatividad o muchas veces envidia, que por cierto, les comento, la envidia sí existe, o sea, sí existe, no es un invento, existe, y en programas pasados ya lo había comentado, y alguien me decía que no existía, que era algo que habíamos creado, científicamente existe. Entonces, también
quiero decirles que no se sientan mal porque nosotros también hemos pensado mal en algún aspecto o de algún aspecto de una persona y no nos sintamos mal por eso. Tampoco quiere decir que sea normal, pero somos seres humanos que nos equivocamos. La cuestión está en cómo reaccionamos. Obviamente todos tenemos amigos, familiares, compañeros de trabajo que de repente no nos gustan algunas o muchas cosas, ya sea sus expresiones, ya sea sus ideologías, ya sean sus comportamientos, pero lo importante es que nosotros los queremos, los valoramos y disfrutamos de ellos. Entonces, cuando nosotros tenemos estas cosas que alguien más nos dice, ok, o sea, no te sientas mal, es normal, supéralo, sí, sí se puede, o sea, pase y se puede hacer y yo se los estoy comentando. Y la última que me encanta también es desarrollar habilidades sociales como la asertividad. De hecho, fíjense que habilidades como la asertividad, la capacidad para realizar o recibir críticas, aquí hay que tener mucho cuidado con eso. Son fundamentales para reducir y eliminar el miedo al que dirán los demás. Esta se me hace un arma de doble filo, así que tengan mucho cuidado. De preferencia, ni critiquen, ni se dejen criticar, porque pueden caer ahí en malos entendidos. Esa es la verdad. Cuando nos sentimos con recursos personales para aceptar o manejar una opinión o un comentario negativo, ganamos seguridad. Yo les recomiendo esto de desarrollar habilidades sociales como la asertividad una vez que ustedes hayan trabajado muchísimo con la autoestima. Para poder ustedes como que perder el miedo al que dirán, tienen que trabajar principalmente con su autoestima. Era algo que ya nos comentaban que ya nos decían en los comentarios para que no suene redundante. Y esto es muy, muy cierto. Entonces, es muy, muy importante que nosotros estemos alertas, que nosotros estemos atentos. Y pues recomendación personal, de verdad, o sea, que te valga, literal, que te valga o que se te resbale o no sé cómo digan en sus países, o sea, úntate crema, úntate mantequilla, imaginariamente, obviamente. Y nos dice Ivonne, buenas noches, eres cariños desde Chile. Un abrazote enorme, bonita, gracias por estar. O sea, te tiene que valer, ¿no? No te tienen que importar las opiniones de los demás. Esa es una recomendación muy personal que a mí me ha funcionado durante años. Ojo, no significa que está siendo grosera. O sea, grosera es la persona que está opinando. Grosera es la persona que se está metiendo en lo que no le importa. Grosera es la persona que está emitiendo una opinión que no sabe absolutamente nada de por qué lo elegiste, de por qué decidiste, de por qué te pusiste tal cosa, de por qué andas con tal persona, de por qué quieres hacer este proyecto, de por qué elegiste trabajar en tal cosa. O sea, eso sí es como negativo, o sea, estas personas, pero no eres grosera tú por valerte, o sea, no lo tienes que decir, no puedes decir, ay, me vale, que deberíamos, ¿no? Pero hay muchas formas de decir me vale cortésmente. A mí siempre que me hacen una opinión así como que de algo que no me encanta, yo, ok, o sea, de verdad, yo con mi ok, yo me zafo muchísimas y paso página. Es muy importante pasar página. ¿Qué significa pasar página? Cuando te digan algo, que no se te quede eso ahí, eso se llama rumiación. Lo que te dijeron, tú dices, ok, según no te importó, pero si le empiezas a dar vuelta o si le empiezas a dar cuerda, entonces sí te importó y sí te empieza a hacer daño si no pasas página. Entonces, lo que hacemos con esto que nos llega, lo dejamos ir, que es es el flow, es fluir, o sea, lo dejamos fluir, dejamos que se vaya y ocupamos nuestro pensamiento en otras cosas. Podemos leer, podemos escuchar música, podemos ver algún podcast como el mío, alguna charla, pueden cambiar de conversación, pero sí, dejarlo que fluya. Voy a leer los últimos comentarios que me llegaron.
Arlet, muy interesante todo esto, siempre aprendo algo nuevo con tus programas. Gracias, Arlet, infinitas por estar. Yo digo lo mismo, me doy baños de mantequilla para que se me resbale todo y nada se me quede. De verdad, es muy importante, no tenemos que ser groseros, no tenemos que ser déspotas, no tenemos que ser como estas personas, pero yo personalmente, ok, de verdad, funciona. Entonces, ustedes hagan su propia muletilla, ustedes hagan sus propios gestos, no tienen que ser groseros como les comentaba, tampoco tienen que enfrentarse a las personas, simplemente cambiar de tema funciona súper bien. Y nos dice Mili, los demás siempre van a decir cosas, solo tú decides si esas cosas te afectan, sí o no, dijo Siddhartha Gautama el Buda. Es correcto, gracias infinitas. Gracias infinitas a todas las personas que se quedan hasta el final. Este programa se va a repetir por otras plataformas y también se descarga directamente en YouTube para que vayan y lo compartan. Si me están viendo desde YouTube, por favor, suscríbanse, denle like, compartan esta información que siempre es buena para alguien más. Si a ustedes no les está pasando, muchísimas felicidades, pero siempre hay personas que necesitan este tipo de charlas y sería bueno que ustedes me ayudaran a compartirlo. Gracias infinitas. Café con Ere se transmite todas las semanas les traigo un programa distinto, así que gracias a todas las personas que me acompañan, gracias por sus comentarios, de verdad me alegran muchísimo mi tarde noche, les mando un abrazote enorme y nos vemos la próxima semana por este mismo canal.